En la época del teatro universitario, estoy hablando del Taller de los Vagos de los 60, no, sí, 60, 70, era mucho más avant-garde que lo que hoy se hace. ¿Qué tal, amigos y amigas de Vivir las Tablas? Es un placer encontrarme con ustedes nuevamente en la tercera y última parte de la plática que tuvimos con Fernando Umaña. Si usted no ha escuchado la primera y la segunda parte, puede hacerlo en esta plataforma. En el episodio 1 conocerá los inicios de Fernando en el teatro, del icónico grupo Sol del Río y el legado de Stanislavski en El Salvador. En el episodio 2, Fernando nos habla de las acciones físicas de Stanislavski, la importancia del análisis del texto y del estudio escénico. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales como Vivir las Tablas en Instagram, YouTube y Spotify. Y ahora, sin más dilación, vámonos de cabeza en el episodio. Que lo disfruten. ¿Cómo escoges tus obras? ¿Qué te motiva a hacer tal cual cosa? Tiene que ver con cierto gusto personal, ¿no? ¿Sí? Es decir, yo siempre digo que lo que yo hago es un teatro de riesgo. Y el teatro de riesgo es que no sabes qué va a pasar, ¿sí? Porque te gusta el tema, pero no sabes cómo resolverlo, porque no hay antecedentes. Y generalmente eso me ha pasado. Yo aquí no vi nunca una obra de Harold Pinter, creo que no se ha hecho. Y por eso es que puedes hacer cualquier cosa porque no hay referencia. Y luego Fue un reto. ¿Te importa ceñirte a alguna referencia previa a No, todas las referencias? lo hago con lo que me gusta y cómo entender. Porque la pregunta es, ¿con qué herramienta que vos me lo hiciste la vez pasada, qué nos enseña más a comprender lo humano? Porque a mí lo humano es un enigma, lo humano es un misterio. Cuando tú estudias la Grecia antigua, ¿cómo es posible que haya una civilización tan sofisticada y una barbarie a la par? Porque es impresionante cuando estudias los griegos. Un pensamiento súper refinado, un pensamiento bastante moderno, ¿sí? Planteamientos que todavía no se resuelven, ¿sí? Inclusive planteamientos de hoy día tan contemporáneos como el feminismo. ¿Qué es Antígona? ¿Qué dice Medea sobre los hombres? Hay un texto, pero tan contemporáneo de Medea, donde las mujeres nos dejan así. ¿Por qué solo los hombres tienen que ocuparse de la política? ¿Me entiendes? O Lisístrata, que hacen una huelga para parar una guerra. ¿Ah? Con la pregunta que me hacías en relación al teatro político o al teatro social. Si las obras griegas sentían el pálpito de lo que pasaba en la plaza. Eso siempre ha sido parte del teatro, de lo que sucedía. Habían nombres concretos que solo le cambiaban el nombre, pero era el apellido, o le cambiaban el apellido, pero era el nombre, ¿me entiendes? ¿Sí? Las comedias de Aristófanes. Sí. La traducción del teatro de los griegos es un lugar para mirar. ¿Quién de todos los directores de teatro y teóricos y todo ha cambiado ese concepto? Porque es un concepto sencillo, llano, ¿sí? Un lugar para ver. Eso no ha cambiado en nada. Un lugar para ver y otro le ha puesto para reflexionar, para educar, para entretener, y ahí vienen todas las tendencias posibles, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña más a comprender lo humano? Tiene que ver con lo más interesante de investigación para proponer algo, es la condición humana. Entender el corazón del hombre. Lo que diría Dostoyevski, ¿no? ¿Cómo entender la mente del ser humano? Que puede ser tan nefasto,
tan bárbaro y tener ciertas sutilezas y tener ciertos momentos de belleza. ¿Ah? Es incomprensible. Las últimas 4 obras que yo he visto tuyas son, no necesariamente en este orden, pero La señorita Julia, Mala Sangre, Mala Sangre, sí. Los Pánicos y la de Pinter, El Amante. Esas 4 obras versan sobre el poder, sobre el deseo y sobre la incomunicación. Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Esa ha sido tu problemática recurrente? Hay un ensayo que escribió un poeta salvadoreño que era actor y profesor en la UCA, Escobar. Él plantea que así como hay una poética de autor, puede haber una poética de grupo. Y él nos plantea a nosotros nuestra poética. Que claro, como ese grupo era dirigido por mí, de alguna manera estaba influenciado por lo que yo planteaba, ¿no? Y planteaba el amor, la muerte. Es un artículo que te lo recomiendo, que es muy bueno. Por primera vez se hace un análisis realmente de la poética de un grupo de teatro. La incomunicación es tal, los sobreentendidos. Tú entiendes una cosa de lo que yo digo, pero no me has comprendido. E igual tú, te entiendo lo que tú me estás diciendo, pero no te he comprendido. Yo entiendo de una manera distinta, porque eso tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con los prejuicios. Somos muy prejuiciados. Entonces, en la señorita Julia hay una serie de prejuicios. El prejuicio que el empleado, la clase de clase, hay uno de... el empleado es una especie de esclavo que es pícaro, que se aprovecha del patrón, ¿sí? ¿Verdad? El prejuicio de Juan es que es una rica, que se le da todo, que es lo otro y todo lo demás. Y la esencia humana se esconde en esos prejuicios, ¿sí? A pesar de que están tratando de cumplir un deseo que es tan humano, pero tan humano, esa esencia se pierde en los prejuicios sociales. Quererse, amárselo. ¿Y cuál es el prejuicio? Ah, no te puedo amar porque sos mi empleado. Ah, no te puedo amar porque sos mi patrona. Son prejuicios. Ahí se da la incomunicación, ¿verdad? Son los prejuicios. Yo siempre he trabajado sobre eso, ¿sí? En Los Pánicos está muy planteado también, ¿verdad? Nada más que ellos juegan a... Sí, ahí también está este miedo a la vejez, ¿no? A la vejez, ¿no? Se engañan. Sí. Es otra cosa que yo trabajo, el engaño. El engaño. El desengaño. Me desilusiono, pero busco un mecanismo para estar vivo. En Harold Pinter es el juego. O sea, cómo mantener un matrimonio, esa institución. ¿Sí? Entonces se plantean un juego, ¿verdad? Para poder rescatar esa institución que es obsoleta. ¿Sí? Sí, sí. Que lo lleva a la perversidad para sentirse vivo. O sea, claro, Pinter no llega a eso. Yo sí llego a eso. ¿Me entiendes? Porque de alguna manera Pinter sigue siendo un autor naturalista. Pero en el buen sentido de la palabra. Porque no hay mala palabra en el teatro. En ninguna de las tendencias. Ni en el natural. Yo he visto obras naturalistas con una belleza. ¿Me entiendes? Como he visto obras realistas, como he visto obras del absurdo, como he visto obras de cualquier tipo de género. Si están bien hechas, no importa la tendencia. En estas 4 obras... Y hay mucho prejuicio en el teatro. Sí, claro. En estas 4 obras podría, según lo veo, la señorita Julia es una
poética, costumbrista. Ujú. Los viejos pánicos, una especie de farsa circense. No, pero está bien. La señorita Julia en el planteamiento dramatúrgico, pero en la puesta en escena no lo es. La puesta en escena de la señorita Julia hay símbolo. Sí. Porque Ibsen hay un olorcito de simbolismo que todavía no, o sea, llega en Strindberg, perdón. Strindberg. Llega en Ibsen, llega en Chekhov, ¿me explico? ¿Sí? Pero es ya los síntomas de un realismo bien interesante. Sí. Al plantearlo, entonces yo planteo a nivel de la cocina, todos los elementos de la cocina. ¿Y qué son? Metal. Es metal. Cuchillos. Esos cuchillos generan Tensión. tensión. Sí, porque Ahí están a punto de caer, están precipitados. Sí, es que tenemos que trabajar con lenguajes. Claro. Es que es así. El teatro es un lenguaje de símbolos, Sí, sí. como lo es el texto. ¿Qué es el texto? Son símbolos. Es que se le olvida a la gente. Sí, sí. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, y hay una mesa que está cubierta con un mantel con todos los símbolos de Navidad, ¿sí? Porque es la Nochebuena, la Nochevieja, ¿sí? Y luego al final de la obra hay un juego de tiempos a nivel cuántico que me gusta mucho hacerlo. Es decir, comienzo con una cosa tradicional, digamos, como el planteamiento de Strindberg, pero termino con una cosa contemporánea, con una mesa de metal que es Para disección. correcto, pero ella vestida de la época. Yo no comencé con un vestido de la época, comencé con un vestido contemporáneo, ¿me entiendes? Y ahí traslapo los tiempos. Ella vestida de época, y luego terminan, cuando se quitan toda la ropa y todo, terminan en una clínica. Ya eso no es de Ibsen, ya eso es mío, ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué terminan en una clínica? Porque ellos se han hecho, ¿cómo se llama para diseccionar un muerto? ¿Cómo se llama? Autopsia. Han hecho su autopsia Claro. psíquica y emocionalmente. Eso es lo que han hecho. En ese desmadre para poder entenderse y para solventar su problema, ¿sí? Termina en quién es el muerto, ¿sí? Se han ensangrentado tanto, ¿sí? Que terminan vestidos de blanco en una clínica con una mierda de metal, y entonces metal mesa y metal arriba, Sí. con cuchillos y toda hay toda una simbología, ¿me entiendes? ¿Sí? Sí, sí. Definitivamente, a mí me encantó. La próxima obra, que es la de Mala Sangre, ya es un planteamiento más, digamos, más benedictiano. ¿Cómo? Más benedictiano. ¿En qué sentido? En el sentido de más de calle, de más de, Sí, ¿sabes? claro. Benedictiano es lo que me sale, pero tendría otra palabra para De Benedetti. de Benedetti. Ok. ¿Ves? Luego vienen los pánicos con una cuestión Pero Los Pánicos es 2015, es antes que todas las demás. antes, ¿viste? Sí, No, es antes que todas las demás. vaya, porque yo la vi después. Entonces, bueno, pero ahí marcas una poética boteriana, pop art, carnavalesca, ¿no? Luego te pasas a la de Pinter, que Pero para- te quiero decir que Los Pánicos es un punto de partida, de rompimiento de la cuarta escena que aquí no había. Ok, ¿Me entiendes? a ver. Se había olvidado de eso. Inclusive, Sí, la parte inclusive, Leandro venía a verla ciertos pedacitos. Cuando yo vi el trabajo de Marx ha vuelto, no era como la tiene ahora. ¿Sí?
ahora tiene participación de público, porque él no miraba que eso funcionaba. Él está tratando de ver cómo funciona el espectáculo desde el espectador. ¿Me explico? ¿Sí? Para nosotros era una necesidad. ¿Ves cómo son las cosas? Para nosotros era una necesidad, porque Piñeiro plantea que todo ese juego lo hacen con unos muñecos, con unas muñecas, y con las muñecas empiezan a decirle a todo lo que le dicen. Una muñeca es la tota, el otro muñeco es... Se proyectan en los números, se ven los muñecos. Y entonces yo pensaba que eso... No. Y no sé cómo pasó y les digo, ¿y por qué? No buscamos en el público la tota y el tabo. Y ahí fue que fue un descubrimiento que nos fuimos y a ver qué pasaba. No sabíamos que iba a pasar lo que pasaba cada vez en escena cuando sacábamos a alguien. Claro. ¿Sí? Eso es bien antiguo, es la ley del circo. Sí. Para que en el circo siempre sacan a alguien que hace el ridículo. Y eso funciona desde Grecia. En el stand-up comedy también. Sí, no, eso es. O sea, tomar de base a un cristiano del público. La Mara se ríe porque son reacciones espontáneas. Sí, porque eso no está escrito, ¿sí? Y ahí empezamos y de repente fue una cosa que lo llevamos al extremo. Porque yo quería reventar. Estaba en un momento de que me vale, yo ya puedo hacer lo que yo quiera. Sí, me criticaron cuando se presentó en el POMA. Dijeron el respeto al público. Cuando dijeron eso, sí, pues sí, eso era. Sí, eso era. Algún poeta por ahí dijo que sí estaba de acuerdo con esa crítica. Porque era muy irreverente con el público. ¿Cómo era de pegarle almohadazos al público? Cuando vieron los happening del Traveling Teatro de Nueva York, pues, me explico, que tiraban agua, sí, tiraban cualquier cosa. Grotowski, pues. Sí. Sí, esa era la onda. Sí, es cuando no hay cultura teatral, va. Vos puedes hacer aquí lo que quieras y... Tal cual. Sí, como recuerdo yo, no sé si eran las ranas, que salen todos desnudos. Tu papá. Ajá, eso era El amanecer de Ulises. Ajá. De hecho, pero estaban con capas transparentes. Sí, porque la historia es que primero salieron desnudos, pero no podían salir desnudos. Se podía por ley, una cosa así. Entonces se hicieron una especie de gabachas transparentes. Gabachas, sí, eran gabachas transparentes. Que las hizo mi madre, por cierto. ¿Me entiendes? Sí. Sí, hay... Entonces, de repente, nuestros intelectuales se convirtieron en mojigatos. ¿A cuenta de qué? No hubo nadie que aplaudió en contra de esa cosa mojigata. No, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de debate. Aceptamos, sí, no. Aunque alguien, sí. Pero no estamos acostumbrados a exponernos a eso. Claro. Porque sí somos así, digo. Hay una doble moral. Terrible. Ahora es peor. Ahora no le puedes decir en teatro a una mujer gorda. Puta, porque te puede demandar. Sí, ahora está más jodido porque este tema de lo políticamente correcto. El teatro en la época del teatro universitario, estoy hablando del taller de los vagos de los 60, 60, 70, era mucho más avant-garde de lo que hoy se hace. ¿Por qué? Son los tiempos. Son como reflujos, ¿verdad? Son como... Está pasando en Europa. Está pasando en Europa. Que su cultura es occidental, es griega. ¿Sí? Toda una cultura victoriana. Mientras no te atrapen, todo está bien. Te atrapan, no soy tu amigo. ¿Entiendes? Ahí deféndete solo.
Puti, en los 60 las discusiones de Sartre, todos los intelectuales sobre un tema, era impresionante. ¿Qué ha pasado? Esa era otra de las cosas. Antes, por ejemplo, la obra esta que hablábamos de la ópera de 2 centavos, que no se pudo hacer en los 70. Sí, no, y ahí empezó, pero era un problema político. Claro, pero entonces ahora ya el teatro ya no es peligroso. ¿No? Ya es aburrido hacer teatro. Por eso no hay o qué hacer. De verdad, porque hay un momento en donde ya, ¿cómo decir? Te sientes solo, pues, ¿verdad? Porque no hay ya ni resonancia. Vale, no importa. Lo que hacen aquí estos, ¿Verdad? Trata de diferenciar así de radical todas tus puestas. O sea, trabajar los temas, estos temas son recurrentes, sin embargo, también son 2 actores, ¿sí? ¿No? Pero son poéticas totalmente diferentes. También eso es parte de tu creación, es decir, tiene que ser diferente a la anterior. sí. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Yo considero que un autor se define la manera de trabajar, ¿sí? Porque no puedes apartarte de su estética. Sí, claro. Porque entonces elegí cualquier otra cosa, pues. Hay gente que hace adaptaciones y hace otra cosa de la obra elegida. O sea, por eso hay un autor. O sea, yo soy un director de autores, digamos. Sí, Escojo un autor, investigo el autor, analizo el autor, ¿entiende? Y entonces entiendo, digamos, su estilo, entiendo su angustia de lo que quiere plantear, ¿sí? Y a partir de eso es que yo empiezo a crear. O sea, no me salgo de ese marco. O sea, no hago el autor como pretexto. No escojo una obra como pretexto. Es decir, cuando escoges un autor, lo puedes escoger como pretexto. Me gusta su forma, pero yo aquí pondría una idea que no es del autor. ¿Me entiendes? Mi idea. No, pues yo lo que trato es de entender al autor y de alguna manera ponerme de acuerdo. ¿Sí? Sí, yo comparto exactamente eso contigo y por eso solo hago autores y obras que me gustan. Por eso. No hago una obra que solo diga, ay, esta cosa está bien, pero tengo que cambiarla toda. ¿No? Esa cosa de la adaptación, vea. Y en la adaptación, o sea, destrozas totalmente un autor. No, eso no siento yo que sea. No, pues respeta al autor. Claro. O sea, si yo no respeto al autor, ¿quién me va a respetar a mí? ¿Entiendes? O sea, bueno, yo acabo de hacer la adaptación en el teatro, no, es que una cosa es adaptación. Claro. O sea, yo lo adapto. Yo hago mis versiones de las obras de ciertos autores sin vulnerarle su espíritu. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, yo con Harold Pinter, por ejemplo, la vio una pareja que ha vivido mucho tiempo en Londres, ¿sí? Estudiaron en Londres. Han visto Harold Pinter en Londres y se quedaron. Me dijeron, o sea, falta de humildad decir, es un Harold Pinter tan auténtico como un inglés. Yo nunca he estado en Inglaterra, ¿sí? Pero el meterme en Harold Pinter, en ver sus guiones de cine, ¿me entiende? En leer otras obras, y de ahí viene un poco como entrando en esa dinámica, ¿sí? Bueno. ¿Lo ve? Fernando, ¿cuáles son tus influencias? ¿Qué consideras que han sido las influencias que te han marcado? ¿Cómo? Perdón, no tus te... influencias creativas en tu vida. Por supuesto que ya Stanislavski es uno, ¿no? Sí. Pero ¿qué otras
influencias han marcado tu trabajo? Influencias artísticas. No, fíjate que el único que yo he aceptado es Andrei Tarkovsky. Que me fascinan sus películas. Son 7 películas. Nada más, sí. Me fascinan. Las veo cada vez que puedo. Sí, y le encuentro cosas fascinantes. ¿Me entiendes? Sí. De ahí he estado harto de ver buen teatro, porque todos los festivales que yo hice, viajé a varios países del sur y ver teatro, ¿me entiendes? Pero nunca dije yo, esta idea me gusta y la voy a hacer en una obra. No, pero yo digo a niveles creativos, por ejemplo, bueno, Botero, en la de Los Viejos Pánicos, que al final fue Lo que pasa es que yo tengo una tendencia para las obras, me conectan. Por ejemplo, Luz Negra, ¿no la viste? Me conectó mucho con el surrealismo, ¿sí? Y me conectó mucho con un autor con un pintor que quiero mucho. Me quiero mucho porque tiene que ver con tu experiencia, ¿verdad? Yo fui 2 veces a Suiza y fui a una exposición y que me aprendí mucho en esa exposición, y es un pintor que yo lo guardo mucho, ¿no? Y lo he usado en Luz Negra, lo usé también en Harold Pinter, que es esa cosa de ilusionista, ¿no? Que una nube te parece una paloma o te parece un elefante, ¿no? ¿Sí? Ya me acordé de lo que quería decir con Benedetti, cotidiano. ¿Cómo? Más cotidiano. Sí, no, claro, es que eso es. Era La mala sangre es algo cotidiano. eso. Sí, Bien. es la cotidianidad. Digamos que es un chejo latinoamericano. Sí, señor. ¿Sí? Porque esa era la intención. ¿Sí? Con un conflicto griego, pues. ¿Verdad? Porque al final son 2 hermanos. Sí. Que se dan cuenta. Esa la escribiste vos, ¿verdad? Sí. Todavía no la desarrollé al final. Quiero rescatarla. ¿Has escrito más? ¿Tienes más obras aquí? Sí. Escribí un argumento para Omar y he escrito un argumento para Fidel. ¿Sí? Creo que siempre un autor me da como conexión con algún pintor para ver la parte estética. ¿Entiendes? Entonces me influenció mucho, agarro el pintor, que le siento conexión y ahí voy trabajando, como por ejemplo Los Viejos Pánicos. Ya justo venía de Colombia y en Medellín había visto Los Gordos de Botero. Hermoso. Y me acordé realmente de Omar y de Borja. Una obra boteriana, dije yo, podía hacer. Me encontré el libro de Piñeira en el centro de San Salvador, a saber cómo apareció esa obra, justo que yo reciente voy leyendo la obra y esto dije yo, lo puede hacer Omar y Borja, definitivamente. Sí, una cosa boteriana a nivel plástico, pero 2 viejos ridículos, ¿ya? Todavía yo les porcentaje de éxito ves vos en el employment del actor correcto para el personaje ese? Claro, pues ¿me entiende? Inclusive yo le fui a ver una obra donde estaban trabajando los 2, sí, y lo fui a hablar con ellos al camerino y les dije, estaban sin camisa los 2 gordos en el pasillo del Teatro Pomo, donde entran al camerino, que es un pasillo bien estrechos, casi las panzas de ellos casi se rozaban. Y les dije, miren, tengo una obra para ustedes. Y así fue. Vaya, ¿cómo no? ¿Cuándo la leemos? Vaya, la leemos la próxima semana, lleguen a mi casa, a mi estudio. Y ahí fue, la empezamos a leer. Pero yo les dije, miren, ¿saben qué? Si ustedes aceptan esta obra, lo que yo quiero
es utilizar sus cuerpos. O sea, su gordura me interesa como un planteamiento estético. Porque yo considero que el actor es objeto y sujeto a la vez. Como objeto puede ser una obra de arte, en escena. ¿Entiendes? Entonces el cuerpo de ustedes ya es un objeto interesante. Yo lo quería inclusive hasta desnudar. Sí, llegar un momento en que se desnudaba. Pero eso tiene que ver mucho con la intimidad del actor, ¿verdad? Claro. Pues si la línea del teatro y la vida es bien estrecha. Pero no pasó. Imagínate esos dos actores en pañales. Cuando se desnudan, se das cuenta que tienen pañales. Están viejos. No se levantan para orinar en la noche. Les pesa mucho el cuerpo. Entonces se orinan en el pañal como niños. ¿Entiendes? Es lógico. No es una cosa invento mío de porque para hacer una cosa... Claro, no es gratuidad. No es gratuito. Es cosa real. Justamente con alguien conversaba un día de estos y le decía que un poco cuando hablabas del símbolo en el teatro, yo le decía a esta persona que una de las formas para apreciar y para entender una pieza es interpretar. Todo lo que hay en escena tiene un significado. Y en el mejor de los casos, nada es gratuito. Entonces, ese conjunto de elementos, de símbolos que están en la escena, que aparecen ahí, hay que darle la lectura para entender de qué va la cosa, ¿no? O sea, enriquece. Sí, saber eso enriquece a la hora de disfrutar la pieza. Pero bueno, Fernando, gracias por el tiempo. Usted, amigo y amiga, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Marcel Douglas y esto es Vivir las Tablas. Nos escuchamos en la próxima. Chao.